Mi vida por su amor, capítulo 7, de Bárbara Cartland. ¡Qué granja tan bonita!, exclamó Lorena. Después que uno de los mozos de la granja se hizo cargo de los caballos, habían entrado en una amplia cocina de piso de baldosas, de cuyas vigas colgaban varios jamones. La esposa del granjero acudió a toda prisa a saludarlos, limpiándose las manos en el delantal. «Buenos días, su señoría», y había dicho al duque haciéndole una reverencia. «Me da mucho gusto verlo por aquí. Cuando supe que estaba en la casa grande, pensé que tal vez vendría a visitarnos. No solo yo vengo hambriento y ansioso de disfrutar de uno de sus excelentes desayunos, señor Swallow», contestó el duque, «sino que traigo a una invitada, quien estoy seguro apreciará como yo los deliciosos huevos y el jamón que usted prepara». «Encantada, señorita, y sea bienvenida», había respondido la señora Swallow, dirigiéndose a Lorena. Atravesó la cocina y los condujo a un sitio que ella llamaba la sala. Era una habitación un tanto formal, con un piano vertical, proverbios bordados en estambre y puestos en marcos en la pared, y una ventana saliente que daba hacia las praderas ondulantes y ofrecía una hermosa vista, que se extendía hasta las colinas lejanas. Lorena lanzó una exclamación de alegría. «Siempre he dicho que esta granja tiene mejor vista de la que yo tengo en Mer», dijo el duque. «Es preciosa», exclamó Lorena. «Pero hasta el momento no he encontrado una sola cosa entre sus posesiones que no lo sea». «Eso es lo que me gusta oír», dijo el duque con aire complaciente. Se había sentado en la mesa redonda junto a la ventana. La señora Swallow la cubrió con un inmaculado mantel blanco y empezó a llevarles todas las cosas que Lorena asociaba con una granja. Una hogaza de pan blanco recién salida del horno, un enorme trozo de mantequilla dorada, un panal de miel procedente de las colmenas de los campos cercanos y, unos cuantos minutos más tarde, una gran fuente con huevos y rebanadas de jamón. «Es una suerte, su señoría, que tengamos un jamón listo para comer», dijo la señora Swallow. «Espero que me haya enviado otro a casa», dijo el duque. «Nadie en todo el distrito sabe curar el jamón tan bien como usted. Es un secreto que nos hemos transmitido de generación en generación, desde mi tatarabuela», contestó la señora Swallow. «Y es agradable saber que su señoría lo aprecia». «Claro que sí», contestó el duque. Anticipando qué podía desear el duque al terminar de comer los huevos, la señora Swallow trajo un plato de jamón frío, recién cortado. Cuando Lorena terminó de comer varias rebanadas, pensó que era el jamón más delicioso que había probado nunca. Después comió una rebanada del pan caliente, untándola con mantequilla y miel. Cuando vio al duque sonreír al ver que se servía otra rebanada de pan, Lorena murmuró: «Me temo que me estoy mostrando demasiado golosa. Me alegro que sea lo bastante joven como para disfrutar de las cosas simples, como un desayuno de granja», había dicho el duque. «Es delicioso. Siempre viene aquí cuando monta, solo cuando estoy solo. Pero me trajo a mí. Como ya he dicho, pensé que usted sí disfrutaría de un desayuno de granja. En cambio, la mayor parte de las damas que se hospedan en Mer simplemente juguetean con una taza de café en las mañanas. Espero no llegar a ser nunca así. Está pensando qué podría suceder. Me temo que tío Hugo y tía Kitty querrían que me condujera con elegancia si me quedara con ellos. Pero, en realidad, creo que me enviarán a vivir con alguno de mis otros parientes». No había la menor duda de que la idea la preocupaba, y el duque había dicho después de un momento: «A su tía le gusta mucho Londres. Es ahí donde le gustaría vivir». «Creo que sería injusto que dijera que no, porque nunca he asistido a fiestas, pero lo que realmente me gustaría sería vivir en el campo, con caballos para montar, y quizá unos cuantos amigos verdaderos, no una gran cantidad de simples conocidos». Lorena había hablado con lentitud y seriedad, expresando espontáneamente su pensamiento. Después se asomó a la ventana y dijo: «Creo que los granjeros son personas muy afortunadas porque deben sentirse como Dios». «¿Como Dios?», repitió el duque. «¿Qué quiere decir con eso?». Lorena lo había mirado con una pequeña sonrisa que era como un gesto de disculpa. «Se me ocurrió cuando vi los becerros y los corderos, los pollos y los cerditos, que los granjeros están siempre creando nueva vida. Cada año nacen nuevos animales y eso en sí mismo no solo debe ser emocionante, sino que debe darles una sensación de omnipotencia». El duque se echó a reír. «Nunca antes había oído esa idea. No cabe duda de que tiene ideas muy originales». Lorena lo miró como si temiera haber dicho algo malo, pero el duque añadió, sin esperar a que ella formulara la pregunta:
Originalidad es lo que le falta a la mayor parte de la gente. Me pregunto de dónde saca todas esas ideas. De mi cabeza, había contestado Lorena con sinceridad. ¿Y con quién las ha discutido antes? No con mucha gente. Las muchachas de la escuela querían hablar de las cosas que habían hecho en las vacaciones. Y como yo nunca venía a casa, no podía unirme a sus pláticas sobre ese tema. Por otra parte, comentaban también lo que iban a hacer cuando terminaran de estudiar. Y yo no tenía la menor idea de lo que sería de mí. ¿Me está diciendo entonces que solo habla con usted misma?, preguntó el duque. No, en realidad, dijo Lorena sonriendo. Solo pienso para mí misma e invento historias. Pero nunca soñé que visitaría una casa tan magnífica como la suya y que tendría oportunidad de ver los tesoros que contiene. Los que hay en Mer son fantásticos. No los ha visto aún todos. Tal vez no tenga tiempo para ver el resto, añadió Lorena, lanzando un pequeño suspiro. Espero que tío Hugo no quiera marcharse hasta que yo lo haya visto todo. La tranquilizaré diciéndole que, hasta donde yo sé, su tío está dispuesto a pasar aquí una semana. Eso es lo que yo deseaba. Y gracias, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Si digo que es un placer, le parecerá una frase trillada, dijo el duque. Es el comentario cortés que hace uno siempre, pero en esta ocasión es la pura verdad. Ella le había dirigido una sonrisa muy dulce, como si él le hubiera hecho un regalo muy especial. Entonces tomó otra rebanada de pan. Se porta con mucha naturalidad, pensó el duque mientras el carruaje avanzaba por la avenida, en dirección de la iglesia. Recordó cómo, cuando cabalgaban hacia la casa, al aparecer Mer a la vista, Lorena había dicho: «Supongo que tenemos que volver, ¿verdad? Me gustaría seguir cabalgando por horas y horas, y kilómetros. Tendrá aún otros días para cabalgar». «Lo sé», contestó Lorena, «pero, de cualquier modo, algunas veces quisiera que el tiempo pudiera detenerse». Algo en el tono de su voz le hizo al duque preguntar: «¿Me está tratando de decir, en una forma indirecta, que se siente tímida o tal vez un poco temerosa de encontrarse con toda la gente que se hospeda conmigo?» Era muy comprensible, había pensado el duque al decir eso, que una muchacha joven se sintiera así, y eso era lo que todos esperaban de Lorena antes de su llegada. Sin embargo, ella no había actuado en ningún sentido en la forma en que Archie Carnforth imaginó. «Mamá decía siempre que la timidez es una forma de egoísmo», había contestado Lorena. «Equivale a pensar demasiado en uno mismo, en lugar de pensar en los demás. Pero seguramente debió sentirse un poco tímida cuando llegó por primera vez aquí», insistió el duque. «Creí tener mariposas en el estómago», confesó ella, «pero cuando lo vi a usted me olvidé de mí misma». «¿Por qué cuando me vio a mí?», preguntó el duque con curiosidad. «Porque era usted exactamente como yo esperaba que fuera el dueño de la casa de mis sueños. Y el señor Gillingham había dicho que Mer era como un palacio de cuento de hadas. Me alegro de no haberla desilusionado. No, como me lo imaginaba. Y todos los demás también. Las hermosas damas, relucientes de joyas, moviéndose, con gracilidad de cisnes en sus trajes de noche. Las flores que adornaban la mesa, los cuadros, los adornos de oro. Siempre lo recordaré». Ahora, pensando en lo que ella había dicho, el duque se dijo que Lorena lo veía todo como si fuera un cuadro, y con gran percepción adivinó que ni él ni el resto del grupo eran realmente humanos para ella. Lorena era una niña que estaba viendo una obra teatral en un escenario, fascinada, absorta en los detalles, pero sin sentirse involucrada en lo que sucedía. Sin saber cómo, el duque, de algún modo, parecía leer el pensamiento de ella y percibir lo que sentía. Con un pequeño estremecimiento se dio cuenta de que el carruaje había llegado a la iglesia. Podía ver al vicario con su sobrepelliz, esperándolo en la entrada para escoltarlo por el pasillo hasta la enorme banca familiar, de madera tallada, que estaba situada frente al altar. Bajó del carruaje y extendió la mano. «Buenos días, vicario». «Buenos días, su señoría. Es un gran honor tenerlo una vez más con nosotros, para rendir culto a Dios». Aquellas palabras formales eran dichas siempre en tales ocasiones. Sin esperar la respuesta del duque, el vicario se adelantó para recorrer el pasillo seguido por el duque. Entre las bancas que ocupaba ya la servidumbre de Mer y algunos de los habitantes del pueblo. Como venía pensando en Lorena, al duque no le sorprendió encontrarla instalada en la banca familiar. El vicario acompañó al duque hasta el asiento destinado para él,
tallado con su escudo de armas. Y su señoría, al sentarse en los cojines de terciopelo rojo, vio que Lorena, con la cabeza echada hacia atrás, contemplaba los hermosos vitrales que había encima del altar. Llevaba puesto un delgado vestido de muselina, pues aunque todavía era temprano, ya hacía calor y el sombrero con el que había viajado le daba una apariencia muy joven, y le rodeaba la parte superior de la cabeza como una aureola. No miró al duque, y él se preguntó si se habría dado cuenta de su presencia. Se dijo que, de haber estado solo en la iglesia, con cualquier otra mujer que no fuera ella, aquella lo hubiera abrumado con miradas insinuantes, sin respetar la santidad de aquel lugar, para hacerle notar su personal interés en él. El servicio empezó y un residente del pueblo tocó muy bien el órgano que la madre del duque había donado a la iglesia. El coro estaba integrado por niños de la escuela, a quienes sus padres obligaban a asistir, pero cantaban los salmos y los himnos con más sensibilidad de la que podía esperarse en un pueblo tan pequeño. También había sido la madre del duque, quien se había preocupado de que el coro de la iglesia recibiera adecuada instrucción musical. Al maestro del coro se le pagaba por sus servicios. Como Lorena había estado en un convento católico, el duque se preguntó si no tendría dificultad para seguir el servicio con el libro de oraciones de la iglesia anglicana. Pero como parecía usarlo con soltura, pensó que tal vez había asistido a la iglesia que debía tener la embajada británica en Roma. Podía oírla cantar los salmos y los himnos con una clara voz juvenil. El duque se dijo que a su madre le hubiera encantado escucharla. El servicio fue corto, como era también tradicional, pues el duque anterior había insistido en que ningún sermón debía durar más de 10 minutos. Si se prolongaba más de ese tiempo, miraba el reloj y se marchaba de la iglesia. El vicario, por lo tanto, tenía buen cuidado de mantenerse dentro de aquel límite, y su señoría se dio cuenta de que Lorena escuchaba todo con atención, sin mostrarse inquieta o nerviosa. Si había una cosa que disgustara al duque, era una mujer que se movía todo el tiempo. La costumbre que tenía Daisy Hellingford de juguetear con las perlas y los anillos le resultaba cada vez más irritante. ¿No te das cuenta?, le había preguntado una vez, que cuando te mueves innecesariamente disipas tu energía. Apenas el otro día leí un artículo que un doctor escribió sobre ese tema. «Tengo toda la energía que necesitas de mí, mi querido Alston», contestó Daisy. «Y a veces hasta más». No cabía la menor duda de lo que estaba insinuando, y el duque no volvió a criticar sus movimientos innecesarios, pero estos lo molestaban más a medida que pasaba el tiempo. Cuando pasaron la pequeña bandeja para recolectar limosnas, el duque notó que Lorena depositaba un chelín. El vicario aceptó la colecta en el altar y después bendijo la congregación. Después de permanecer arrodillado por unos minutos, caminó de nuevo hacia la banca del duque, pues su señoría siempre salía de la iglesia antes que el resto de la congregación. Por primera vez, el duque se inclinó hacia Lorena y le habló. «¿Regresará usted conmigo?», le preguntó. Comprendió al ver la forma en que ella le obedecía sin titubear, que aquella era parte de la disciplina que había adquirido en el colegio. Caminaron uno al lado del otro, detrás del vicario. «Adiós, su señoría», dijo el clérigo en la puerta. «Ha sido un honor y un placer tenerlo con nosotros». «Fue un sermón muy interesante, vicario», dijo el duque. «Debo felicitarlo por él». En realidad no lo había escuchado, pero el anciano se ruborizó de placer. El carruaje esperaba afuera, con un lacayo ante la puerta que mantenía abierta. Lorena levantó la mirada hacia el duque. «Yo llegué a pie», dijo. «Espero que venga ahora conmigo en el carruaje». «¿Puedo hacerlo? Me gustaría mucho». Él le indicó con un gesto de la mano que ella debía subir primero. La siguió, y cuando el vehículo se puso en marcha, le dijo: «Supongo que debía haber anticipado que querría ir a la iglesia». «¿Cómo se enteró del servicio?». «Le pregunté a Emily, la doncella que me atiende», contestó Lorena. «Ninguno de sus otros invitados lo acompaña a la iglesia los domingos. Creo que la mayor parte de ellos van a la iglesia en su propio pueblo, cuando están en casa». «¿Cómo hago yo?», contestó el duque evasivo. «Pero, como su padre era vicario, supongo que para usted el asistir a la iglesia es un hábito difícil de romper». «Nunca he deseado hacerlo», contestó Lorena. «Cuando estoy en la iglesia, no solo me siento cerca de papá, sino que también, como él decía siempre, ello me da el poder para enfrentarme a las dificultades y problemas que pudieran surgir en la semana siguiente». «¿Poder? ¿Qué quiere decir con eso?».
Papá decía que podíamos adquirir una fuerza vital que es Dios mismo. Fluye hacia nosotros cuando oramos. De modo que, si queremos ayudar a otra persona, ésta puede recurrir a la fuerza interior de que disponemos y que podemos compartir con ella. Lorena hablaba con sencillez, sin afectación alguna. El duque meditó un poco en lo que ella había dicho antes de comentar. Creo que esa es una excelente explicación de lo que debía hacer la religión por uno, pero con demasiada frecuencia falla, lamentablemente. Sé que es también lo que creen los católicos, dijo Lorena, y ellos extraen su poder, no solo de sus sacerdotes, sino de sus imágenes sagradas. Como si percibiera que el duque estaba esperando una explicación, continuó diciendo: los he visto con frecuencia en Roma, arrodillados frente a una estatua de sus santos, o de una imagen bendita, y comprendía que no solo estaban pidiendo ayuda o solicitando algo que deseaban, sino que sentían que recibían un poder especial al orar. Comprendo lo que dice, murmuró el duque, y me interesa mucho. Con frecuencia me preguntaba estas cosas al ver a los católicos en mis viajes, encendiendo velas, llorando en sus iglesias, y ahora usted me las ha explicado. Supongo que alguien tan importante como usted, del que dependen tantas gentes, necesita más poder que alguien tan joven e insignificante como yo. ¿Está sugiriendo que debía orar con más fervor que los demás?, preguntó el duque con cierto escepticismo. Usted no necesita orar tanto como yo, contestó Lorena. Por otra parte, no existe nadie que no necesite unirse con la fuerza y el poder de Dios. Aún Cristo tuvo que hacer eso. El duque pensó que si sus amigos que estaban en la casa escucharan la conversación que él sostenía con una chica de 18 años, no lo creerían. No recordaba haber hablado con nadie de Dios, ni de la oración, desde que se hiciera adulto. En Oxford, él y sus amigos habían analizado algunas veces sus impulsos y sus acciones, y habían discutido, en una forma un tanto abstracta, las diferencias entre las diversas religiones. Pero ahora, escuchando a Lorena, pensó que sus palabras hacían que la vida pareciera más sencilla. Sin embargo, los amigos se reirían de lo que hablaban. Era muy fácil burlarse de las creencias de Lorena y ver como una broma la idea de que un hombre como él podía extraer su poder de Dios. Se preguntó si debía advertirle que no hablara de esas cosas, pero comprendió que había en ella tal pureza y sinceridad que cualquier hombre decente que la escuchara la respetaría. Ello, sin embargo, no incluía a las mujeres, sobre todo a alguien como Daisy. Daisy no era una buena mujer, lo comprendía ahora, en ningún sentido. En su alma anidaba la maldad y se preguntó cómo podía interesarle a alguien que tenía muy pocas de las características que él admiraba. Cuando llegaron a la puerta del frente, Lorena dijo con voz muy suave: «Tal vez lo que dije lo aburrió y en ese caso lo lamento. Mamá siempre me decía que uno no debía imponer sus opiniones a los demás». «Usted no me ha impuesto nada y todo lo que ha dicho me interesa sobremanera», contestó el duque. Comprendió por la sonrisa de ella que su respuesta le había agradado. En ese momento, la puerta del carruaje se abrió y advirtieron que el recorrido había terminado. Lorena pasó una mañana muy feliz con Sir Hugo visitando las caballerizas. En Mer, como en todas las casas grandes, los domingos por la mañana los invitados acostumbraban visitar las caballerizas. Los palafreneros habían trabajado mucho, preparándose para la visita. Observó los pasillos recién lavados. Una trenza de paja marcaba cada cubículo, y la pelambre de los caballos había sido cepillada con fuerza, hasta hacerla brillar como el satén. Lorena y Sir Hugo llevaban poco tiempo en las caballerizas, cuando se les unieron Lord Camford, que venía hablando de sus propios caballos, Perry Gillingham y 3 miembros más del grupo invitado. «Es usted muy madrugadora y eso le sienta bien, señorita Benson», le dijo Lord Dartford a Lorena. Ella iba a contestar que se había levantado temprano para asistir a los servicios religiosos, pero temió que ello pareciera una crítica a los demás, por lo que se limitó a sonreír y contestó: «Es un día demasiado lindo para quedarse en la cama». «Estoy de acuerdo con usted, pero nosotros nos acostamos demasiado tarde anoche persiguiendo a la diosa Fortuna, que, por cierto, me volvió la espalda sin piedad». «¿Perdió mucho dinero?», preguntó Lorena, llena de comprensión. «Más de lo que mis finanzas me permiten». Ella lo miró desconcertada y después de un momento, Lord Dartford continuó diciendo:
Sé lo que está pensando, que soy un tonto. Y eso mismo lo digo yo, como todos los jugadores. Siempre estoy seguro de que la próxima carta que tome me hará ganar una fortuna. Leí una vez, dijo Lorena, que las probabilidades de que alguien que juega con mucha frecuencia gane al final son muy remotas. Me está diciendo algo que ya sé. Como le he dicho antes, soy un tonto. Pero tal vez soy también demasiado orgulloso para confesarle a mis amigos que carezco de los recursos suficientes para apostar grandes sumas. No está bien que ellos esperen que lo haga, dijo Lorena. Creo que si yo fuera el duque. No tuvo oportunidad de decir más porque en ese momento escuchó una voz a sus espaldas que decía: oí correctamente, si yo fuera el duque. Me interesa mucho conocer el resto de la frase. Si no hubieras interrumpido a Alston, intervino Lord Dartford antes que Lorena pudiera contestar. Habrías oído lo que la señorita Benson iba a decir. En realidad, creo que la inspiraba el sentido común. Escucho, dijo el duque. No quiero que lo tome a crítica, se apresuró a decir Lorena. Es solo una idea. Los labios del duque se torcieron. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.